¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Una nueva edición de nuestro programa retrospectivo, ayer y hoy. Y hoy quiero destacarles que vamos a entrevistar al primer deportista que tiene que ver con el softball, porque hasta ahora no habíamos incluido, por distintos motivos, a un softbolista. Y ustedes saben que el softball, tan importante como otros deportes en cualquier lugar del país, a la ciudad de Paraná le ha dado extraordinarias satisfacciones. Vamos a hablar con alguien que en teoría ya es un jugador retirado, pero que en la práctica aún está jugando y podríamos decir en primera división. Eduardo Jatón, que ha ganado casi todos los títulos, por no decir todos, ha tenido la gentileza de aceptar compartir este primer tramo de ayer y hoy con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Desde ya muy agradecido. Y bueno, con este tema hay muchísimo para contar, así que desde ya te digo que todo lo que quieras preguntar, lo que yo te pueda contar y lo que podamos establecer ahora en estos momentos, te vas a enterar de muchas cosas que un grupo que quizás siempre dijimos de locos que éramos en esa época y llevamos al softball adelante. Lo sacamos muchas veces campeón argentino, hicimos giras internacionales, inclusive hicimos que los más chicos, como ahora que hay varios jugadores jugando internacionalmente y están jugando medio casi profesional afuera, hayan sido los que nos han seguido, y eso es lo que podemos estar más contentos, digamos. Eduardo, yo creo que cuando iba al colegio secundario, al histórico Colegio Nacional de Paraná, se comenzó a practicar el softball en nuestro medio, ¿no? Hace muchísimos años, no quiero decir todos los que hace. Y mi recuerdo, vos tenés algunos años menos que yo, es que nunca tuve claro por qué tantos muchachos de aquella época decidieron volcar sus afanes, su tiempo, sus ganas a este deporte incipiente. Bueno, en realidad el softball es un deporte como todos los deportes de conjunto, que lo primero que hicimos fue amistad entre nosotros. Entonces desde ahí sí se vislumbró a través de, sobre todo en la época que yo me manejé, ¿no es cierto?, ya más atrás, yo creo que hasta le llamaban el gorrión, creo que no se llamaba softball en un principio, y creo que para matarlo, como se dice, para hacerlo out, le tenían que tirar con la pelota, así que, y de esa época ahora ha cambiado, qué sé yo, muchísimo. 2000%. Pero había una etapa muy importante en la vida de esto, que fue en la época del año 68, 69, donde se hizo, no me acuerdo, creo que fue en el 68 que se hizo el campeonato argentino acá en Paraná, donde en esa época estaba presidente el ingeniero Carniel de la asociación. Prácticamente ahí sí se dio un vuelco importantísimo al todo el tema softball, porque la ciudadanía paranaense vio a nuestro deporte, les entusiasmó, empezaron a jugar chicos en la calle, empezó a ver, porque antes exclusivamente, como pasa en todos los deportes, siempre empiezan las primeras divisiones nada más a jugar. Bueno, en este caso ya empezó a haber inferiores, y llegamos al año 78, donde después de muchos campeonatos argentinos en los que intervenimos, como ser en el año 71, donde fue nuestro máximo galardón de haberle logrado el título y sacárselo a Bahía Blanca, que era el boom de esa época, y se lo ganamos en Bahía Blanca, en un recordado, íbamos perdiendo 8-0 y le ganamos 9-8. Ese siempre lo recordamos, todo lo que tuvimos en esa época. O sea que hicieron 9 carreras. 9 carreras. La gente de Bahía Blanca, que prácticamente estaba medio Bahía Blanca en la cancha, porque el básquet y el softball en su época en Bahía Blanca, como te acordarás por el básquet, era pero terrible. Y el softball también. Sí, Bahía Blanca llegó a ser la capital nacional del básquet. Claro. Y bueno, el softball lo mismo. El softball tenían representantes en esa época que iban a los campeonatos rioplatense, que se llamaban, y casi todos de Bahía Blanca, y ganaban todos los torneos argentinos. Nosotros, todos chiquitos, porque éramos todos jovencitos, fuimos y le sacamos el campeonato. Nadie podía creerlo de esa época en Bahía Blanca, nadie, ni ellos mismos podían creerlo que le hayamos ganado
de ir perdiendo. Es un resultado para no olvidar, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y lo recordamos todo lo que no jugamos y se lo contamos a los que son nuevitos. Volvemos hacia atrás otra vez, Eduardo. ¿A qué edad decidiste jugar al softball? Teniendo a mano el fútbol, el básquetbol. Bueno, en realidad yo jugué casi a todos los deportes, porque hice atletismo, fui subcampeón argentino en jabalina y disco, jugué al vóley por la escuela industrial y después jugué al básquet en ciclista con Mauro Badano y pasé al club estudiantes. Pero más o menos a los 12 años, por ahí, en la época que estaba el profesor Romero, que daba clases en el club estudiantes casualmente, yo ya estaba por ingresar en la escuela industrial y entonces era amigo de algunos muchachos que iban a la escuela industrial y nos íbamos al club y ahí había prácticas de softball y 2 o 3 veces me hicieron integrar las prácticas y ya me entusiasmé. ¿Te gustó? Me gustó. Entonces ya empecé a jugar un poquito más. Hubo una época en que realmente nos convertimos después ya en la época de la escuela industrial donde jugué con jugadores de la talla de Macorí, de los Monteros, de toda esa gente. Fuimos al primer campeonato argentino en Mendoza, pero de juvenil. Esa era la primera vez que salía lo que se llama el molinete, que era el tiro de pitcher que se ve actualmente. ¿Pero por qué? Porque anteriormente, en otros años atrás, había venido un pitcher norteamericano a jugar por Capital Federal. Entonces, contándonos a nosotros cómo había sido, cómo tiraba ese pitcher, inclusive yo una vez lo vi porque habían venido unos mormones acá a Paraná, y los mormones sabés perfectamente bien que ellos, la mayoría eran yanquis, y como jugaban béisbol, softball. En este caso había uno que jugaba béisbol y tiraba o movía el brazo muy parecido a este muchacho, no me acuerdo, Greg John creo que se llamaba, o se llama, que para esa época era una barbaridad. Bueno, de ahí empecé yo a mover el bracito así. Tipo molinete. Tipo molinete, que cambió el rumbo de lo que es el softball en toda la Argentina, porque no existía, antes se tiraba el tipo péndulo, que vos lo habrás vivido, lo habrás jugado. Pero al cambiar por el lanzamiento de molino, que la pelota empezó a desarrollar mayor velocidad, se le podía dar curvas, un montón de cosas, ¿qué pasa? Nosotros cambiamos el sistema del softball en sí, porque el bateador tuvo que adaptarse al nuevo lanzamiento. Los defensores exactamente lo mismo. Entonces hubo una época muy importante de nuestro softball donde fuimos aprendiendo, porque lamentablemente hasta el año 78, que hicimos la primera gira internacional con la selección de Paraná, nosotros todo por cuento, o sea, nos contaban que se jugaba de tal manera, veíamos por ahí porque tampoco teníamos la televisión internacional, esta que vemos los partidos en directo. Entonces todo era por cuento, por revista, por lo que venía, porque alguno que viajaba. Y bueno, los loquitos que éramos nosotros realmente, pues yo me considero un loco porque había veces que practicaba hasta 3 veces por día. Fuimos aprendiendo. Yo habré sido el primero, bueno, me siguieron varios más, Gustavo Pierola, Oscar Bolsán, Sabaté, todos muy buenos pitchers de su época también. ¿Pero por qué? Porque existió una competencia muy importante entre nosotros, a la cual no era una competencia como se puede decir actualmente en muchos órdenes de la vida, que en vez de nivelar para arriba se nivela para abajo, buscan bajarte, y no. En esa época al revés, se buscaba imitar y mejorar. Al imitar y mejorar era que nosotros teníamos que practicar cada vez más. Y ahí es donde empezó a crecer el nivel nuestro, que llegó hasta en un momento, no me acuerdo, que ganamos como 18 torneos argentinos seguidos. Y ganaban todo. Todo. Así que fuiste varias veces campeón argentino en primera división. Sí, yo jugué en la selección argentina hasta el año 90 más o menos. Son como 25 años jugué en la selección argentina, en la selección de Paraná. ¿Como pitcher? Algunas veces era pitcher porque el sistema es así. Jugar al softball significa que hay puestos donde sí realmente vos podés tener una titularidad específica. Pero en el tema del lanzamiento del pitcher, ¿qué pasa? En selecciones o en equipos donde hay varios,
Es rotativo. Es rotativo y se busca algunas veces quién le da más dificultad a ciertos y determinados equipos. Y distintos pitchers para también claro, complicar a los bateadores. Cambiar el sistema de lanzamiento porque ningún pitcher tira de la misma manera. Entonces, y en esa época nosotros sí teníamos muy buenos pitchers y todo, entonces rotábamos. Yo tuve la suerte de una época que anduve muy bien. Es más, me acuerdo bien que fuimos a un campeonato, porque fue una anécdota espectacular, a un campeonato argentino en Río Cuarto, pero de juveniles. Yo ya estaba para pasar a mayores, que era de 18 años para arriba. En esa época yo estaba en lo mejor de mi actividad deportiva softbolística, entonces prácticamente era muy difícil que me pudieran batear. Y me acuerdo que fuimos al campeonato argentino y que fueron también los otros pitchers, Pierola, todo, Bolsán, todo, que andaban muy bien. Pero a mí me guardaban porque yo andaba muy bien, me guardaban hasta el final. Llegué tan bien al final que nos ganaron el campeonato del pueblo de Bahía Blanca porque no había tirado un tiro en todo el campeonato. Y esa es una anécdota. Una estrategia demasiado... Sí, demasiado secreta. Perjudicial y secreta para el equipo, bueno, ¿no? Para las posibilidades. Es más, en una época se creía que no mostrando el pitcher cómo tiraba le podía resultar a favor de ese equipo, algunas cosas. Eduardo, ¿vos también pensás que el softball es un deporte colectivo en donde tiene mucho de ajedrez? Por supuesto. El deporte en realidad del softball fue llamado el ajedrez del césped. ¿Por qué? Porque yo, tribuna, o sea, yo soy la número 12, dicen que estoy afuera, hago también mis jugadas a la vez que la está haciendo el manager. Porque no quiere decir que le den, pero la gente, eso lo vimos mucho cuando hicimos la primera gira por todo el Caribe, que la gente sabía más casi que los jugadores también, porque como hay jugadores, es como algunos deportes acá, puede ser básquet, rugby, que hay veteranos ya importantes que han jugado muy bien, entonces la opinión de ellos son muy importantes. Es valiosa. Es valiosa y se escucha. Lo que pasa es que, por supuesto, que decide el manager, pero nosotros escuchábamos las voces de la tribuna que todos decían lo que teníamos que hacer en ese momento, cómo, o sea, estaban haciendo las jugadas ellos también, a la par de que uno. Porque el tema es este. Vos tenés que pensar, como cualquier otro deporte, que el que está defendiendo también piensa. Porque todavía la gente pregunta, ¿qué diferencia hay entre el béisbol y el softball? Es importante. Primero que el softball, el juego está cerrado. Cuando los jugadores llegan a las bases, se tienen que quedar quietos y esperar que el pitcher tire para salir de la base. En béisbol no. En béisbol el pitcher está por tirar y los tipos pueden estar en la mitad de la corredera. La cancha de béisbol prácticamente tienen 400 pies, que son 125 metros, 120 metros. ¿La de softball? Y la de softball llega a 78 metros. Tiene mucho la menos. Pelota es más grande, la de softball, Y más chica la de béisbol, y el bate de béisbol es más grande y el de softball es más fino. Pero... o sea, bate más fino y pelota más grande, exacto, el softball. Exacto. ¿No? Exacto. Y el béisbol, pelota más chica, y pelota más chica y bate más grande. más grande. Y se juegan 9 periodos del béisbol y así está el softball. Lo que pasa es que nosotros siempre entramos a compararnos con lo que vemos por televisión. No se puede comparar, esos son la NBA del softball. Exactamente. Eso no se puede comparar, son tipos que pesan algunos 145 kilos y son todos músculos. Miden 2 metros 5, 2 metros 8. Y el otro día estaba viendo un bateador de ellos que
había hecho 50 jonrones, sacado la pelota, y en un partido metió la pelota 2 veces en la tercera bandeja, que son como 150 metros, algo así, una cosa que no puede ser. Impresionante. Sí, sí, no puede ser. Para nosotros eso no. Y vos, aparte de considerarte un buen pitcher, ¿también bateabas? Sí, sí, tuve la suerte, inclusive cuando no, hubo época que cuando no picheaba como ser, estaba como bateador designado, que reemplazaba a uno de los bateadores más flojos o al pitcher si ese pitcher no bateaba. La desventaja que había, o la ventaja que teníamos nosotros, los pitchers antiguos, era que la mayoría de los pitchers eran muy buenos bateadores, todos. Tenían las dos condiciones. Con lo que no pasa ahora que prácticamente el juego softball se ha determinado en picheo y bateo. El que pichea no batea, en la mayoría de las veces. Lo cual yo estoy bastante en desacuerdo todavía, como que porque lo han limitado claro, lo han limitado mucho. Es un juego que vos vas también fuera de todo lo internacional que podés jugar. Nosotros tenemos nuestro poder, todo, pero por ahí tenés buenos bateadores que no se usan y que son pitchers. Y con el tema de que se puede cansar, que le pueden pegar un pelotazo, lo que sea, pero yo he visto campeonatos internacionales donde los mejores pitchers también bateaban. ¿Y qué lo llevó a ir al exterior? ¿Aprendizaje, experiencia, Y conocimiento? nos llevó el tema de que nosotros no teníamos con quién competir prácticamente acá. En la Argentina. En Argentina. A nivel asociativo. Nosotros inclusive abrimos la pelota porque fue un momento que dijimos, bueno, jugamos nosotros, pero ir a jugar y ganar 20-0 no se divierte nadie. Entonces empezamos inclusive a ir a dar clases. Fuimos a dar clases a La Pampa, a Santiago del Estero, a Tucumán. Fuimos varias veces, que el softball tucumano levantó una barbaridad. Pero nuestro nivel siempre estaba ahí. ¿La gente se entusiasmaba? Sí, sí. Sí. Más recuerdo, yo en una época que andaba muy bien con el tema del softball, así, que salía en los diarios, en todos lados, hasta firmaba autógrafos cuando iba a los campeonatos argentinos, en todos lados. Por ejemplo, el fútbol, cuando uno vive la sensación de hacer un gol, el arquero de lograr una tapada ahí sobre la línea, un remate a quemarropa, atajar un penal, el delantero hacer un caño, un sombrerito, eso se vive con una fuerza interior extraordinaria en el deportista, ¿no? El básquetbol, hoy en día convertir un triple sin que la pelota toque el aro, que entre limpita, que la red se levanta. En el softball, ¿cuál es esa sensación? Bueno, yo creo que es el jonrón, que se llama. El jonrón, que es sacar la pelota del campo. Y sobre todo... Por la potencia del bateo y y sobre todo si es definitorio. Claro, porque todos los que están en base dan la vuelta. No, eso se llama Grand Slam, cuando están todas las bases ocupadas. Bueno, eso es el sumum de un bateador, porque son muy pocos los que tienen la suerte quizá de encontrar todas las bases ocupadas. O sea, 3 bases ocupadas sería, primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. Claro, en la cuarta está el que batea. En la cuarta está el que batea, entran todos. Eso claro, para mí el que batea también corre. Es para mí lo más lindo, porque el softball tiene algo muy importante. A pesar de que yo soy pitcher, a mí me gusta más batear. Porque no hay nada mejor que pegarle a la pelotita. Es es la sensación más linda que tiene. Cuando uno le pega justo. Cuando le pega a la pelotita es lo más lindo que hay. Y más cuando vos llega un momento que vos aparte sabés que le vas a pegar y sabés que le vas a dirigir a algunos lados porque estás bien entrenado. Contame rápidamente, entonces, primer viaje al exterior, al Caribe, ¿en qué año? En el año 78, de ahí iniciamos las giras. Después ya fuimos al primer mundial, en el año 81. Que ¿A dónde? ¿También en Centroamérica? No, en Tacoma, fue en Estados Unidos, en Tacoma. En ¿Después? Tacoma, que era muy cerca de Seattle. Bueno, ahí fue dispar. Primero hicimos unos partidos de pretemporada ahí, de precampeonato en Los Ángeles, en todos lados, que ahí habíamos andado bien, pero llegamos al mundial y flojo, capote. Después de ahí ya fuimos a un Panamericano. Se trajo el Panamericano para acá. La organización. Sí, el primer campeonato panamericano que hicimos nosotros. No recuerdo. Después fuimos a Venezuela, otro Panamericano, ya empezamos a ganarles equipos, inclusive fue la primera vez que en Venezuela, fue la primera vez que se le gana a Estados Unidos un equipo latino, y le ganamos esa vez. Qué recuerdo, ¿no? Sí, una barbaridad. Estábamos en la Villa Olímpica porque eran los Juegos Deportivos Panamericanos en Venezuela.
y veníamos todos gritando y nos preguntaban todos que por qué gritábamos adentro de la villa, qué sé yo, que estábamos tan contentos y nadie nos creía que le habíamos ganado a Estados Unidos. Nadie, nadie. Al otro día se llenó la cancha para ver a Argentina, perdí. Pero es así el deporte. ¿Y después de ese Panamericano? Bueno, después tuvimos también, fuimos a Midland en el año 84. Después ya vinieron los campeonatos en Indianápolis, en Cuba. ¿Casi todo o en Estados Unidos o en Centroamérica? La mayoría sí, hubo un campeonato al cual ya no fui. Tenía algunos problemitas acá, fui citado, pero no pude hacer los entrenamientos ni ¿A nada. dónde? Fue en Filipinas, que se salió cuarto o quinto, no me acuerdo. Pero en Europa no es muy difundido el softball. En estos momentos sí. En estos momentos creo que hasta Rusia está jugando. Yo fui al Congreso Después Mundial. fue incorporado para los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿O está como invitado? Nosotros no tenemos nada más que la simpatía y decirle vengan muchachos que acá se van a divertir, otra cosa no teníamos. Pero igual nos fue bien, salimos segundo de varias postulaciones que había. Y ahí vimos que había un gran apoyo, inclusive nos visitó en ese momento el dueño de no sé si se podrá decir el nombre de la fábrica, porque creo que acá no hay mucho, de la fábrica Mizuno, que es una de las fábricas más importantes de ropa deportivo a nivel japonesa. Fue el dueño a Taiwán, me acuerdo, porque fue rodeado de guardaespaldas, y ahí nomás hizo una donación de no me acuerdo cuántos millones de dólares para todo el softball del mundo. ¿Tocó algo para la Argentina? No te Muy acordás. difícil. Muy difícil. Muy difícil. Eduardo, a nivel personal, en tu vida como softbolista, ganaste muchos campeonatos paranaenses, ganaste muchos campeonatos entrerrianos, ganaste muchos campeonatos argentinos, jugaste en la selección nacional, participaste de certámenes internacionales, panamericanos, ganaste partidos internacionales, tuviste en ese partido contra Estados Unidos que quedó histórico, lo comentaste vos. ¿Qué galardones, qué premios recibiste individualmente por tu nivel de juego? Bueno, lo más importante para mí fue en su época, en el año 72, 73, no me acuerdo bien, no había premio Olimpia como ahora, era el premio de la Confederación Argentina de Deporte. Y bueno, ahí fui designado, que me acuerdo que no pude ir casualmente porque a buscar el premio. A buscarlo. Porque se hacía muy difícil en esa época, yo era muy joven, era muy difícil. No es como ahora que... ¿Fuiste designado? Fui designado por el softball de Argentina como un Olimpia prácticamente, que era en esa época. De ahí vinieron varios más muchachos de Paraná también, pero yo tuve la suerte de ser el primero. Y en esa época regalaron una medalla. En el año 73. ¿Que la conservás en tu vitrina? Sí, la tengo para cómo la conservé tan bien que la llave no la encuentro. Porque te la iba a traer casualmente y no la encuentro. Sí, ahí estaba Guillermo Vila, me acuerdo, Monzón, toda esa gente recibiendo los premios en esa época. Cada uno en su deporte. Cada uno en su deporte. Vos en el softball de Argentina. Yo en el softball. Después se cortó hubo varios años que se cortó, que no dieron. Y apareció tampoco, el Círculo de Periodistas Deportivos. Y después apareció el Círculo de Periodistas y ahí integramos de nuevo las ternas. ¿Integraste la terna? No, yo ya no, ya. Otros jugadores de Paraná. Sí, sí. Y acá sí, el Círculo de Periodistas Deportivos de Paraná, sí tuve la suerte que me eligieron como 6 veces. El mejor softbolista. El mejor softbolista. ¿Y por qué seguís jugando?
Bueno, en Porque realidad hay yo un amo el deporte, deporte, a mí me encanta. Hay una disciplina de softball para veteranos. Claro, no, lo que pasa es que es distinto. El tema es este, yo soy un pelotero que se llama de alma. Que eso lo aprendimos en el Caribe cuando fuimos, el ser pelotero, que significa que te gusta el deporte, que lo querés al deporte. Como he jugado tanto tiempo con el tema del lanzamiento rápido, bueno, los últimos años que me pueden llegar a quedar, estoy tratando de, por lo menos de ir a despuntar el vicio y a colaborar un poco con mi equipo, que es el Club Estudiantes, ayudarlo a los muchachos, si lo puedo ayudar a los chicos nuevos, que es bastante difícil, porque vos sabés que siempre, nunca sos profeta en tu tierra, pero o sea que alguno de los periodos, de los 7 periodos jugás. Sí, siempre me solicitan para algo, algunas veces le doy satisfacción, otras veces me sale mal, bueno, pero lo que están buscando los muchachos es que yo le aporte la experiencia que tengo y lo pueda ayudar en algo, que es la intención. Se sienten apoyados, respaldados. Sí, hay varios muchachos también cercanos a mi edad también que están jugando y que son solicitados, que los estamos ayudando, y yo creo que es para que todos aquellos chicos como los que son los que vienen ahora, inclusive sientan que no es tan fácil jugar en una división, que tienen que practicar y romperse como nos hemos roto nosotros, que para llegar al nivel que el softball ha tenido y que va a volver a tenerlo, porque hemos perdido los últimos campeonatos argentinos, pero ahí nomás. El liderazgo. O sea, seguimos siendo, creo, la capital. Ha crecido en otras ciudades del país de nuevo. Sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Eduardo. ¿Viste qué rápido pasó? Lamentablemente yo te dije que si me dejaba hablar no había problema, yo te voy a contar. Pero nos quedamos sin tiempo. ¿Tenés un apodo, un sobrenombre? Sí, por eso me llaman Jeta. Porque hablas mucho. ¿Y tu familia cómo se integra? Tengo mi señora que me ha aguantado toda esta vida de futbolista. Y tengo un hijo que tiene 15 años, que en estos momentos está jugando los Juegos Entrerrianos Juveniles en Gualeguay de softball. También pichea. Lo que yo siempre le digo es que yo no le voy a andar atrás como hacen otros padres, con el cronómetro o con la pelotita, porque la idea mía es simplemente ayudarlo y apoyarlo y indicarle qué es lo que tiene que hacer, ayudarlo, porque puedo llegar a tener la suerte. Y una nena tengo de 13 años que... ¿Va a jugar al softball también? No, juega al hockey. Sobre césped. Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos. Así pasó en este primer tramo de ayer y hoy Eduardo Jatón, un softbolista de alma. Ya volvemos.